Estuve en la UCI cuando mi familia se fue de vacaciones, pero cuando regresaron, Sara Martínez, enfermera jubilada, había dado su vida por sus hijos, Benjamín y Lucía. Cada día había sacrificado su sueño por ellos, incluso cuando su esposo se fue. Era una madre entregada, siempre ahí escuchando sus problemas y ofreciendo apoyo incondicional. Pero ninguna de esas noches sin dormir, ningún esfuerzo desmedido parecía contar, porque ahora, en un frío y desolador cuarto de la UCI, se encontraba sola después de un paro cardíaco. Mientras sus hijos disfrutaban de un cóctel en Cancún, ella luchaba por su vida, sintiendo cómo sus esperanzas se desvanecían. Despertó entre máquinas que pitaban, sola y con el corazón roto. Cuando el médico le explicó su estado, un vacío se apoderó de su pecho al enterarse de que su hijo había descuidado su seguro médico. Era una traición impactante, un acto de pura indiferencia. Las cuentas médicas se acumulaban como montañas de angustia, y la soledad de su hija, Lucía, había puesto su hogar a la venta, argumentando que ella necesitaba trasladarse a un hogar de ancianos. «No puedes seguir encargándote de todo, mamá», había dicho con desdén, como si estuviera desechando años de sacrificios. Su casa, el refugio que había construido con esfuerzo y lágrimas, estaba siendo despojada sin compasión. La rabia se encendía en su interior, mientras recordaba cada sacrificio que había hecho, cada entrega desinteresada. ¿Así era como la recompensaban? Fue entonces cuando supo que había algo más en juego. Esa aparente traición entre sus hijos no era solo por falta de cariño. Había un pacto. Un escalofrío la recorrió, una fría estrategia para borrarla de sus vidas y reclamar la herencia que había trabajado tanto por construir. No era solo la casa, era su dignidad, su vida. Pero ¿quiénes se creían? El fuego interno empezó a arder, y con cada día que pasaba, su determinación crecía. Sara buscó ayuda en Jamal, un antiguo interno de enfermería que había estudiado Derecho. Aunque había sido un simple empleado en su momento, él había demostrado tener el carácter de un verdadero defensor. Con su ayuda, planeó presentar una solicitud de restricción contra la venta de su hogar. Mientras acumulaba pruebas, una nueva identidad soñaba con florecer: Gabriela Montalvo. En su mente, todo el dolor quedaría atrás y podría empezar de nuevo en un pequeño pueblo de Maine. Con cada paso que daba hacia su nueva vida, algo inesperado sucedió. Participó en un evento de voluntariado, esperando mantener un perfil bajo, pero las redes sociales la ataron de vuelta a su vida anterior. La tristeza se transformó en furia cuando Lucía llegó a buscarla, suplicando por una reconciliación. Pero la imagen de su madre, la mujer que había dedicado su vida por amor, había sido desgarrada. No volveré a ese. La batalla no había terminado. Esta vez sería ella quien tomaría las riendas de su propia vida. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno del contenido exclusivo que se viene. Y mientras lo haces, dale a ese poderoso botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y coméntame, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a conectar. Cuando los ecos de la súplica de Lucía retumbaron en su mente, Sara sintió que una corriente de poder la atravesaba. En el fondo, siempre había sabido que sus hijos no la habían valorado como merecía, pero nunca imaginó que su desprecio llegaría a tales extras. El sufrimiento de su familia se convertiría en su motivación, su propio renacer. Mientras ellas estaban enfrastadas en su caos emocional, ella había estado armando un plan por años, cuidando cada detalle porque conocía la naturaleza de sus hijos. Sabía que la avaricia podría cegar a cualquiera. Mientras Lucía intentaba convencerla de regresar, Sara respiró hondo, dejando que una sonrisa leve se dibujara en su rostro. ¿Vender la casa?, pensó mientras sus manos temblaban con la ira contenida. No tienen idea de con quién se están metiendo. Sin que sus hijos lo supieran,
había sido más inteligente de lo que jamás imaginaron. La casa no solo era un hogar, era un blindaje legal, un bastión que había protegido durante décadas. Sara había estado en contacto con su antiguo abogado, Juan Carlos, quien también había sido su amigo cercano. Tal vez sus hijos pensaron que su mente se había nublado con la edad. Pero su memoria seguía intacta. La realidad era que, bajo su aparente vulnerable, en ese instante de determinación, recordó la decisión que tomó después de su primer ataque cardíaco: asegurarse de que ningún miembro de la familia pudiera tocar su patrimonio sin su consentimiento. Despertó las mañanas antes que todos, revisando documentos que ahora le revelarían su verdadero poder. Teniendo en su poder un testamento que dejaba todo a su nombre y una declaración jurada que confirmaba que los bienes que sus hijos habían dado por sentado le pertenecían legalmente. Cuando Sara apareció en la sala de estar, los rostros de Lucía y Benjamín se tornaron pálidos al ver la carpeta llena de documentos que tenía en la mano. «¿Qué es eso, mamá?», preguntó Benjamín, su voz entrecortada, consciente de que la situación se le había escapado de las manos. «Esto es mi legado, mi casa, mi vida», respondió Sara con una calma que resonaba más fuerte que cualquier grito. «No solo son paredes, son los sacrificios que he hecho por ustedes». La mirada de sus hijos se volvió una mezcla. Con cada hoja que Sara desplegaba, podía escuchar el crujido del hilo que unía los cimientos de su familia, amenazando con desmoronarse. Además, sus vecinos habían comenzado a murmurar sobre el comportamiento egoísta de Lucía y Benjamín. Y el apoyo de la comunidad se iría construyendo, pues ellos sabían de la dedicación de Sara. Pero la verdadera sorpresa yacía en el fondo de la carpeta: un documento que los hacía temblar, un contrato firmado por un notario, que aseguraba que toda transferencia de propiedad sin su consentimiento era nula. De pronto, la carcajada del ventoso destino resonó en los corazones de la joven pareja. «Ustedes pensaron que podían deshacerse de mí, de mi legado. Pero por favor, entérense de esto. Yo soy quien ha controlado la situación todo este tiempo», declaró Sara, sintiendo el escalofrío de la revelación. La ansiedad de Lucía y Benjamín se intensificaba. Sara había estado, sin que ellos lo supieran, planeando estratégicamente cada movimiento. Preparan. Su verdadera fuerza no residía en su juventud, sino en su capacidad de anticipar las traiciones de aquellos que supuestamente amaba. Mientras sus hijos caían en una vorágine de pánico, corriendo para tratar de entender cómo habían jugado en sus manos, Sara sintió la adrenalina de la victoria. Era el momento de activar su jugada final. «Ya no estoy sola», pensó, mientras levantaba el teléfono para confirmar una cita con su abogado. Había comenzado el juego y nadie, ni siquiera su propia carne y sangre, podría quitarle el control. La verdad siempre sale a flote, y ella estaba decidida a hacer que la suya brillara. Pero, mientras el caos reinaba en la casa, ¿cómo responderían sus hijos a la verdad que estaban a punto de enfrentar? Sara se quedó mirándolos, la calma en su rostro contrastando con la tormenta interna que azotaba a Lucía y Benjamín. Sabía que su momento había llegado. Mientras sus hijos se debatían entre la incredulidad y el pánico, ella levantó su teléfono y marcó. La voz firme del abogado resonó al otro lado de la línea, llenando a Sara de una satisfacción que no había sentido en años. «Juan Carlos, necesito que prepares los documentos para la restricción de la venta de la casa. Y que envíes una copia a los bancos, por favor», indicó. «Mis hijos han cruzado la línea. Es hora de que enfrenten las consecuencias». La conversación fue breve, pero las palabras de Sara llevaban un peso diferente. El peso de la verdad bien guardada. Mientras ella orquestaba su jugada, el caos reinaba en el hogar. Lucía, visiblemente descompuesta, empezó a gritar. «Tienes que entender, mamá. Vendimos la casa para ayudarte a mudarte a un lugar mejor. Estás malinterpretando todo esto». Cada suceso resonaba en su mente como un eco de traición, donde no había cabida para los sentimientos de culpa. A pesar de sus lágrimas, Sara sabía que eran solo maniobras para evadir la inminente carga de sus actos. El sonido de un timbre interrumpió la discusión.
2 agentes del banco, acompañados de un par de oficiales, se presentaron en la puerta. «Buenos días, señora Martínez. Hemos venido a informarles que debido a la falta de pago en su seguro médico, hemos tomado la decisión de congelar sus cuentas y poner una prohibición sobre la venta de la propiedad», dijeron con una calma profesional. La mirada de horror en los ojos de Lucía y Benjamín era evidente. Todo su mundo se desmoronaba en segundos. Sara observó con un leve atisbo de satisfacción, sintiendo cómo la justicia comenzaba a moverse a su favor. «Esto es solo el comienzo», murmuró para sí misma. Ella había anticipado cada movimiento, cada intento de burlar su legado, y ahora los engranajes de la justicia estaban en marcha. Los vecinos, que siempre habían visto el sacrificio de Sara, empezaron a murmurar entre ellos. «Ella siempre estuvo ahí para nosotros», se comentaban unos a otros. «No puedo creer que esto esté sucediendo», sollozó Benjamín, su rostro completamente descompuesto. «Mamá, esto es una locura. Nosotros solo queríamos lo mejor para ti». Pero Sara sabía que eso no era cierto. El único deseo que tenían era apoderarse de su hogar. La confusión y el pánico crecían conforme los oficiales empezaron a leer oficialmente la notificación de embargo. Las voces temblorosas de Lucía y Benjamín se tornaron en gritos desesperados mientras pedían explicaciones. Pero no había vuelta atrás. Un documento tras otro se depositaba sobre la mesa, marcando una línea divisoria entre su pasado como familia y el presente que se desmoronaba. «¿Qué está pasando, mamá?», gestionó preguntar Benjamín mientras palidecía cada vez más. La presión se acumulaba como una tormenta en la distancia. Sara, sintiendo la adrenalina correr por sus venas, tomó una respiración profunda. «Esto es lo que se llama responsabilidad, queridos. Ya no estoy sola», afirmó con una voz calmada. Mientras sus hijos cayeron en un remolino de desesperación, Sara sintió que finalmente el control volvía a ser suyo. «He sido astuta», reflexionó, dejando caer una pista más. «¿Recuerdas ese contrato que firmamos hace años sobre la casa? Es mi protección». Su mirada era firme, sabia. En un giro que ni sus hijos anticiparon, había establecido un fondo fiduciario para asegurarse de que ningún movimiento en su patrimonio pudiera realizarse sin su consentimiento. Mientras el tumulto continuaba a su alrededor, los vecinos comenzaron a unirse a su causa. Susurros de apoyo rodeaban a Sara. Sabían la verdad detrás de su historia. Conocían el esfuerzo que había puesto en cada ladrillo de esa casa. «Es tiempo de que la avaricia de mis hijos ablande su corazón», pensó, sintiendo el respaldo de toda una comunidad. La tensión alcanzaba su apogeo cuando Lavinia, la vecina más querida, se presentó con su teléfono en la mano. «Sara, he visto y oído todo. La comunidad está lista para apoyarte en esto. No dejes que se salgan con la suya». La unidad en el aire era palpable, como un fuego que ardía tras los muros de ese hogar, mientras sus hijos se encontraban en ruinas. Sara se sintió más fuerte que nunca. Sin embargo, el resultado final aún estaba por revelarse. Ahora son. ¿Pero qué desencadenaría este nuevo rumbo que había preparado? La respuesta estaba a la vuelta de la esquina y el siguiente paso era crítico. Sara se quedó mirándolos, la calma en su rostro contrastando con la tormenta interna, que azotaba a Lucía y Benjamín. Sabía que su momento había llegado. Mientras sus hijos se debatían entre la incredulidad y el pánico, ella levantó su teléfono y marcó el número de Juan Carlos, su abogado de confianza. «Es hora de que empiecen a conocer la verdad», pensó. La voz firme del abogado resonó al otro lado de la línea, llenando a Sara de una satisfacción que no había sentido en años. «Juan Carlos, necesito que prepares los documentos para la restricción de la venta de la casa y que envíes una copia a los bancos, por favor», indicó. «Mis hijos han cruzado la línea. Es hora de que enfrenten las consecuencias». La conversación fue breve, pero las palabras de Sara llevaban un peso diferente, el peso de la verdad bien guardada. Mientras ella orquestaba su jugada, el caos reinaba en el hogar. «Lucía,
Visiblemente descompuesta, empezó a gritar: «Tienes que entender, mamá. Vendimos la casa para ayudarte a mudarte a un lugar mejor. Estás malinterpretando todo esto». Cada suceso resonaba en su mente como un eco de traición, donde no había cabida para los sentimientos de culpa. A pesar de sus lágrimas, Sara sabía que eran solo maniobras para evadir la inminente carga de sus actos. El sonido de un timbre interrumpió la discusión. 2 agentes del banco, acompañados de un par de oficiales, se presentaron en la puerta. «Buenos días, señora Martínez. Hemos venido a informarle que debido a la falta de pago en su seguro médico, hemos tomado la decisión de congelar sus cuentas y poner una prohibición sobre la venta de la propiedad», dijeron con una calma profesional. La mirada de horror en los ojos de Lucía y Benjamín era evidente. Todo su mundo se desmoronaba en segundos. Sara observó con un leve atisbo de satisfacción, sintiendo cómo la justicia comenzaba a moverse a su favor. «Esto es solo el comienzo», murmuró para sí misma. Ella había anticipado cada movimiento, cada intento de burlar su legado, y ahora los engranajes de la justicia estaban en marcha. Los vecinos, que siempre habían visto el sacrificio de Sara, empezaron a murmurar entre ellos: «¿Cómo pudieron hacerlo? Ella siempre estuvo ahí para nosotros». Se comentaban unos a otros: «No puedo creer que esto esté sucediendo», sollozó Benjamín, su rostro completamente descompuesto. «Mamá, esto es una locura. Nosotros solo queríamos lo mejor para ti». Pero Sara sabía que eso no era cierto. El único deseo que tenían era apoderarse de su hogar. La confusión y el pánico crecían conforme los oficiales empezaron a leer oficialmente la notificación de embargo. Las voces temblorosas de Lucía y Benjamín se tornaron en gritos desesperados mientras pedían explicaciones. Pero no había vuelta atrás. Un documento tras otro se depositaba sobre la mesa, marcando una línea divisoria entre su pasado como familia y el presente que se desmoronaba. «¿Qué está pasando, mamá?», gestionó preguntar Benjamín, mientras palidecía cada vez más. La presión se acumulaba como una tormenta en la distancia. Sara, sintiendo la adrenalina correr por sus venas, tomó una respiración profunda. «Esto es lo que se llama responsabilidad, queridos». «Ya no estoy sola», afirmó con una voz calmada. Mientras sus hijos caían en un remolino de desesperación, Sara sintió que finalmente el control volvía a ser suyo. «He sido astuta», reflexionó, dejando caer una pista más. «¿Recuerdas ese contrato que firmamos hace años sobre la casa? Es mi protección». Su mirada era firme, sabia. En un giro que ni sus hijos anticiparon, había establecido un fondo fiduciario para asegurarse de que ningún movimiento en su patrimonio pudiera realizarse sin su consentimiento. Pero entonces, antes de que pudieran procesar la magnitud de su revelación, un sonido rompió la tensión. La puerta principal se abrió violentamente y una figura familiar entró corriendo, seguida por un grupo de personas. Era Ana, su amiga del barrio, con un grupo de vecinos que la apoyaban. «Estábamos escuchando todo». «Esto se acabó», declaró Ana, sosteniendo un micrófono, dispuesta a exponer toda la verdad. Los vecinos, que habían presenciado el sacrificio de Sara a lo largo de los años, se arremolinaron en la entrada. «La comunidad está aquí para defenderte, Sara», gritó otro vecino. «No permitiré que tus hijos te despojen de lo que te pertenece». Con la mirada de sus hijos llena de miedo y rabia, la multitud aplaudió y vitoreó a Sara, quien se sintió colmada de fuerza. «Este es mi hogar, y lo protegeré», clamó, viendo cómo la verdad brillaba en medio de la desesperación. En ese instante, un último giro sacudió a la familia. Un hombre de traje, que se identificó como un investigador del banco, se acercó a Sara con un papel en la mano. «Nos hemos dado cuenta de una irregularidad. La propiedad que intentaron vender tenía un gravamen oculto que solo se puede deshacer con tu aprobación firmada». Ellos nunca pudieron hacer lo que planeaban. El rostro de Lucía y Benjamín se volvió ceniciento. «Están completamente expuestos», concluyó el investigador.
El impacto de la revelación resonó como un trueno en el corazón de Sara, mientras su familia caía. La comunidad, ahora a su respaldo, vitoreaba su nombre. La justicia que había esperado tanto tiempo para brillar, finalmente se manifestaba ante todos. Sara, ahora con un aire de dignidad y poder, miró a sus hijos, aún temblando por la magnitud de lo que había sucedido. Creyeron que podían deshacerse de mí, pero aquí estoy, más fuerte que nunca. Mientras la multitud celebraba su victoria, se preguntó cómo seguiría la historia. ¿Habrán aprendido sus hijos la lección más dura? La incertidumbre flotaba en el aire, mientras Sara se permitía disfrutar de su triunfo. Sara se quedó mirándolos, la calma en su rostro contrastando con la tormenta interna que azotaba a Lucía y Benjamín. Sabía que su momento había llegado. Mientras sus hijos se debatían entre la incredulidad y el pánico, ella levantó su teléfono y marcó el número de Juan Carlos, su abogado de confianza. Es hora de que empiecen a conocer la verdad, pensó. La voz firme del abogado resonó al otro lado de la línea, llenando a Sara de una satisfacción que no había sentido en años. Juan Carlos, necesito que prepares los documentos para la restricción de la venta de la casa, y que envíes una copia a los bancos, por favor, indicó. Mis hijos han cruzado la línea. Es hora de que enfrenten las consecuencias. La conversación fue breve, pero las palabras de Sara llevaban un peso diferente, el peso de la verdad bien guardada. Mientras orquestaba su jugada, el caos reinaba en el hogar. Lucía, visiblemente descompuesta, comenzó a gritar. Tienes que entender, mamá. Vendimos la casa para ayudarte a mudarte a un lugar mejor. Estás malinterpretando todo esto. Cada palabra resonaba en su mente como un eco de traición, donde no había cabida para los sentimientos de culpa. A pesar de sus lágrimas, Sara sabía que eran solo maniobras para evadir la inminente carga de sus actos. El sonido de un timbre interrumpió la discusión. 2 agentes del banco, acompañados de un par de oficiales, se presentaron en la puerta. Buenos días, señora Martínez. Hemos venido a informarle que debido a la falta de pago en su seguro médico, hemos tomado la decisión de congelar sus cuentas y poner una prohibición sobre la venta de la propiedad, dijeron con una calma profesional. La mirada de horror en los ojos de Lucía y Benjamín era evidente. Todo su mundo se desmoronaba en segundos. Sara observó con un leve atisbo de satisfacción, sintiendo cómo la justicia comenzaba a moverse a su favor. Esto es solo el comienzo, murmuró para sí misma. Ella había anticipado cada movimiento, y ahora los engranajes de la justicia estaban en marcha. Los vecinos que siempre habían visto el sacrificio de Sara comenzaron a murmurar entre ellos. ¿Cómo pudieron hacerlo? Ella siempre estuvo ahí para nosotros. Se comentaban unos a otros. No puedo creer que esto esté sucediendo, sollozó Benjamín, su rostro completamente descompuesto. Mamá, esto es una locura. Nosotros solo queríamos lo mejor para ti. Pero Sara sabía que eso no era cierto. El único deseo que tenían era apoderarse de su hogar. La confusión y el pánico crecían conforme los oficiales empezaron a leer oficialmente la notificación de embargo. Las voces temblorosas de Lucía y Benjamín se tornaron en gritos desesperados mientras pedían explicaciones. Pero no había vuelta atrás. Un documento tras otro se depositaba sobre la mesa, marcando una línea divisoria entre su pasado como familia y el presente que se desmoronaba. ¿Qué está pasando, mamá?, preguntó Benjamín, entre la incredulidad y el miedo. Sara, sintiendo la adrenalina correr por sus venas, tomó una respiración profunda. Esto se llama responsabilidad, queridos. Ya no estoy sola, afirmó con una voz calmada. En ese momento, un profundo silencio se adueñó de la habitación. Las emociones estaban a flor de piel, y mientras sus hijos caían en un mar de desesperación, Sara sintió que finalmente el control volvía a ser suyo. He sido astuta, reflexionó, dejando caer una pista más. ¿Recuerdas ese contrato que firmamos hace años sobre la casa? Es mi protección. Su mirada fue firme y decidida. Había establecido un fondo fiduciario para asegurarse de que ningún movimiento en su patrimonio pudiera realizarse sin su consentimiento. Pero antes de que pudieran procesar la magnitud de su revelación,
un sonido rompió la tensión. La puerta principal se abrió de golpe y un grupo de personas irrumpió, encabezados por Ana, su amiga del barrio, que portaba un micrófono en la mano. «Esto se acabó, Sara. La comunidad está aquí para apoyarte», declaró mientras los murmullos de aprobación comenzaban a elevarse. Los vecinos rodearon a Sara, expresando su solidaridad. La energía en la habitación cambió. «No vamos a permitir que esto suceda mientras estemos aquí», gritó otro vecino, y los aplausos resonaron como un canto de resistencia. Entonces, en ese momento de unión, algo inesperado ocurrió. Un hombre de traje, identificado como investigador del banco, se acercó a Sara. «Señora Martínez, hemos encontrado algo en nuestras investigaciones. Su propiedad no solo tiene un gravamen, sino que hemos descubierto un testamento que implicaba ciertas condiciones. El bien debía permanecer en su posesión hasta que usted decidiera transferirlo». Los ojos de Lucía y Benjamín se abrieron de par en par. Mientras el hombre hablaba, un papel se deslizó de su carpeta, revelando que la taza no solo era su refugio, sino también un legado que Sara había planeado otorgar a una fundación destinada a cuidar de otros ancianos afectados por la avaricia de sus familias. Un arma de doble filo. En ese instante, todo tomó sentido. Sara, con una calma profunda, miró a sus hijos. «Creyeron que podían deshacerse de mí, pero aquí está mi verdadero legado. Les prometí que nunca estarían solos, y lo haré a través de la fundación que protegerá a otros como yo, a los que sus familias las traicionan», explicó con serenidad. Mientras sus palabras se asentaban en la sala, el aliento de Lucía y Benjamín se hizo pesado. La comunidad, testigo de la traición, se unió a la causa de Sara, sabiendo que su historia no solo era una lucha personal, sino una batalla por la dignidad de muchas otras personas. Sara sonrió, no por el triunfo personal, sino por la posibilidad de un futuro mejor. «Luchamos juntos», dijo, dejando a todos con una sensación de esperanza genuina. En su mirada había un destello de perdón. No necesitan seguir este camino de avaricia. Pueden ser parte de algo más grande. El silencio reinó mientras cada uno asimilaba la magnitud de las palabras de Sara. Ella había tomado una decisión que cambiaría no solo su historia, sino también la de su familia, de la comunidad y de muchos otros. La lucha apenas comenzaba, pero su legado ahora estaba justo en el corazón de quienes más necesitaban. Sara se quedó mirándolos, la calma en su rostro contrastando con la tormenta interna que azotaba a Lucía y Benjamín. Sabía que su momento había llegado. Mientras sus hijos se debatían entre la incredulidad y el pánico, levantó su teléfono y marcó el número de Juan Carlos, su abogado de confianza. «Es hora de que empiecen a conocer la verdad», pensó. La voz firme del abogado resonó al otro lado de la línea, llenando a Sara de una satisfacción que no había sentido en años. «Juan Carlos, necesito que prepares los documentos para la restricción de la venta de la casa y que envíes una copia a los bancos, por favor», indicó. «Mis hijos han cruzado la línea. Es hora de que enfrenten las consecuencias». La conversación fue breve, pero las palabras de Sara llevaban un peso diferente, el peso de la verdad bien guardada. Mientras orquestaba su jugada, el caos reinaba en el hogar. Lucía, visiblemente descompuesta, comenzó a gritar: «Tienes que entender, mamá. Vendimos la casa para ayudarte a mudarte a un lugar mejor. Estás malinterpretando todo esto». Cada palabra resonaba en su mente como un eco de traición, donde no había cabida para los sentimientos de culpa. A pesar de sus lágrimas, Sara sabía que eran solo maniobras para evadir la inminente carga de sus actos. El sonido de un timbre interrumpió la discusión. Dos agentes del banco, acompañados de un par de oficiales, se presentaron en la puerta. «Buenos días, señora Martínez. Hemos venido a informarle que debido a la falta de pago en su seguro médico, hemos tomado la decisión de congelar sus cuentas y poner una prohibición sobre la venta de la propiedad», dijeron con una calma profesional. La mirada de horror en los ojos de Lucía y Benjamín era evidente.
Todo su mundo se desmoronaba en segundos. Sara observó con un leve atisbo de satisfacción, sintiendo cómo la justicia comenzaba a moverse a su favor. «Esto es solo el comienzo», murmuró para sí misma. Ella había anticipado cada movimiento, y ahora los engranajes de la justicia estaban en marcha. Los vecinos, que siempre habían visto el sacrificio de Sara, comenzaron a murmurar entre ellos. «¿Cómo pudieron hacerlo? Ella siempre estuvo ahí para nosotros», se comentaban unos a otros. «No puedo creer que esto esté sucediendo», sollozó Benjamín, su rostro completamente descompuesto. «Mamá, esto es una locura. Nosotros solo queríamos lo mejor para ti». Pero Sara sabía que eso no era cierto. El único deseo que tenían era apoderarse de su hogar. La confusión y el pánico crecían conforme los oficiales empezaron a leer oficialmente la notificación de embargo. Las voces temblorosas de Lucía y Benjamín se tornaron en gritos desesperados mientras pedían explicaciones. Pero no había vuelta atrás. Un documento tras otro se depositaba sobre la mesa, marcando una línea divisoria entre su pasado como familia y el presente que se desmoronaba. «¿Qué está pasando, mamá?», preguntó Benjamín, entre la incredulidad y el miedo. Sara, sintiendo la adrenalina correr por sus venas, tomó una respiración profunda. «Esto se llama responsabilidad, queridos. Ya no estoy sola», afirmó con una voz calmada. En ese momento, un profundo silencio se adueñó de la habitación. Las emociones estaban a flor de piel, y mientras sus hijos caían en un mar de desesperación, Sara sintió que finalmente el control volvía a ser suyo. «He sido astuta», reflexionó, dejando caer una pista más. «¿Recuerdas ese contrato que firmamos hace años sobre la casa? Es mi protección». Su mirada fue firme y decidida. Había establecido un fondo fiduciario para asegurarse de que ningún movimiento en su patrimonio pudiera realizarse sin su consentimiento. Pero antes de que pudieran procesar la magnitud de su revelación, un sonido rompió la tensión. La puerta principal se abrió de golpe y un grupo de personas irrumpió, encabezados por Ana, su amiga del barrio, que portaba un micrófono en la mano. «Esto se acabó, Sara. La comunidad está aquí para apoyarte», declaró. Mientras los murmullos de aprobación comenzaban a elevarse, los vecinos rodearon a Sara, expresando su solidaridad. «La energía en la habitación cambió. No vamos a permitir que esto suceda mientras estemos aquí», gritó otro vecino, y los aplausos resonaron como un canto de resistencia. Entonces, en ese momento de unión, algo inesperado ocurrió. Un hombre de traje, identificado como investigador del banco, se acercó a Sara. «Señora Martínez, hemos encontrado algo en nuestras investigaciones. Su propiedad no solo tiene un gravamen, sino que hemos descubierto un testamento que implicaba ciertas condiciones. El bien debía permanecer en su posesión hasta que usted decidiera transferirlo». Los ojos de Lucía y Benjamín se abrieron de par en par. Mientras el hombre hablaba, un papel se deslizó de su carpeta. Era un documento que revelaba que la casa no solo era su refugio, sino también un legado que Sara había planeado otorgar a una fundación destinada a cuidar de otros ancianos, afectados por la avaricia de sus familias. Un arma de doble filo. En ese instante, todo tomó sentido. Sara, con una calma profunda, miró a sus hijos. «Creyeron que podían deshacerse de mí, pero aquí está mi verdadero legado. Les prometí que nunca estarían solos, y lo haré a través de la fundación que protegerá a otros como yo, a los que sus familias las traicionan», explicó con serenidad. Pero luego, mientras la comunidad estallaba en aplausos, la expresión de Sara cambió de repente. Con un gesto sutil, levantó un documento que no habían visto. «Y esto, mis queridos, es el verdadero giro», dijo, mientras las palabras en la hoja comenzaron a brillar bajo la luz del sol que entraba por la ventana. Era una carta que confirmaba su identidad real. Sara Martínez, socialité del corazón, con un patrimonio de millones. El silencio se hizo palpable. «No solo he estado protegiendo mi legado, sino que he estado esperando este momento. Un momento que necesita enseñanzas más profundas». De repente, lo que parecía ser un acto de traición de sus hijos se convirtió
en un reflejo de sus propias decisiones. Todo esto ha sido una lección. La verdadera riqueza no está en los bienes materiales, sino en lo que hemos construido con amor y sacrificio. Y ahora que saben la verdad, tendrán que decidir cómo encajar este conocimiento en sus corazones. En esa revelación, una oleada de emociones atravesó a Lucía y Benjamín. La incredulidad dejó paso a la comprensión. «Estabas probándonos todos esos años», susurró Lucía, los ojos llenos de lágrimas. «Exactamente», dijo Sara con una leve sonrisa. «Y ahora espero que el futuro que construyan sea diferente, para ustedes y para aquellos que alguna vez traicionen a un ser querido. Porque el verdadero poder, hijos míos, no radica en el dinero, sino en cada corazón que tocas». Mientras el peso de sus palabras pesaba en el aire, Sara se dio cuenta de lo que había desencadenado. No solo era su triunfo, era una invitación a la transformación. Con esa revelación, la posibilidad de un futuro mejor se abría ante ellos, dejando una pregunta en el aire. ¿Aprenderían a construir su propia riqueza desde las raíces del amor y la generosidad? Sara se quedó mirándolos. La calma en su rostro contrastando con la tormenta interna que azotaba a Lucía y Benjamín. Sabía que su momento había llegado. Mientras sus hijos se debatían entre la incredulidad y el pánico, levantó su teléfono y marcó el número de Juan Carlos, su abogado de confianza. «Es hora de que empiecen a conocer la verdad», pensó. La voz firme del abogado resonó al otro lado de la línea, llenando a Sara de una satisfacción que no había sentido en años. «Juan Carlos, necesito que prepares los documentos para la restricción de la venta de la casa y que envíes una copia a los bancos, por favor», indicó. «Es hora de que enfrenten las consecuencias». La conversación fue breve, pero las palabras de Sara llevaban un peso diferente. El peso de la verdad bien guardada. Mientras orquestaba su jugada, el caos reinaba en el hogar. Lucía, visiblemente descompuesta, comenzó a gritar. «Tienes que entender, mamá. Vendimos la casa para ayudarte a mudarte a un lugar mejor. Estás malinterpretando todo esto». Cada palabra resonaba en su mente como un eco de traición, donde no había cabida para los sentimientos de culpa. A pesar de sus lágrimas, Sara sabía que eran solo maniobras para evadir la inminente carga de sus actos. El sonido de un timbre interrumpió la discusión. 2 agentes del banco, acompañados de un par de oficiales, se presentaron en la puerta. «Buenos días, señora Martínez. Hemos venido a informarle que debido a la falta de pago en su seguro médico, hemos tomado la decisión de congelar sus cuentas y poner una prohibición sobre la venta de la propiedad», dijeron con una calma profesional. La mirada de horror en los ojos de Lucía y Benjamín era evidente. Todo su mundo se desmoronaba en segundos. Sara observó con un leve atisbo de satisfacción, sintiendo cómo la justicia comenzaba a moverse a su favor. «Esto es solo el comienzo», murmuró para sí misma. Ella había anticipado cada movimiento, y ahora los engranajes de la justicia estaban en marcha. Los vecinos, que siempre habían visto el sacrificio de Sara, comenzaron a murmurar entre ellos. «¿Cómo pudieron hacerlo? Ella siempre estuvo ahí para nosotros», se comentaban unos a otros. «No puedo creer que esto esté sucediendo», sollozó Benjamín, su rostro completamente descompuesto. «Mamá, esto es una locura. Nosotros solo queríamos lo mejor para ti». Pero Sara sabía que eso no era cierto. El único deseo que tenían era apoderarse de su hogar. La confusión y el pánico crecían conforme los oficiales empezaron a leer oficialmente la notificación de embargo. Las voces temblorosas de Lucía y Benjamín se tornaron en gritos desesperados mientras pedían explicaciones. Pero no había vuelta atrás. Un documento tras otro se depositaba sobre la mesa, marcando una línea divisoria entre su pasado como familia y el presente que se desmoronaba. «¿Qué está pasando, mamá?», preguntó Benjamín, entre la incredulidad y el miedo. Sara, sintiendo la adrenalina correr por sus venas, como una respiración profunda. «Esto se llama responsabilidad»,
queridos. Ya no estoy sola, afirmó con una voz calmada. En ese momento, un profundo silencio se adueñó de la habitación. Las emociones estaban a flor de piel, y mientras sus hijos caían en un mar de desesperación, Sara sintió que finalmente el control volvía a ser suyo. He sido astuta, reflexionó, dejando caer una pista más. ¿Recuerdas ese contrato que firmamos hace años sobre la casa? Es mi protección. Su mirada fue firme y decidida. Había establecido un fondo fiduciario para asegurarse de que ningún movimiento en su patrimonio pudiera realizarse sin su consentimiento. Pero antes de que pudieran procesar la magnitud de su revelación, un sonido rompió la tensión. La puerta principal se abrió de golpe y un grupo de personas irrumpió, encabezados por Ana, su amiga del barrio, que portaba un micrófono en la mano. Esto se acabó, Sara. La comunidad está aquí para apoyarte, declaró, mientras los murmullos de aprobación comenzaban a elevarse. Los vecinos rodearon a Sara, expresando su solidaridad. La energía en la habitación cambió. No vamos a permitir que esto suceda mientras estemos aquí, gritó otro vecino, y los aplausos resonaron como un canto de resistencia. Entonces, en ese momento de unión, algo inesperado ocurrió. Un hombre de traje, identificado como investigador del banco, se acercó a Sara. Señora Martínez, hemos encontrado algo en nuestras investigaciones. Su propiedad no solo tiene un gravamen, sino que hemos descubierto un testamento que implicaba ciertas condiciones. El bien debía permanecer en su posesión hasta que usted decidiera transferirlo. Los ojos de Lucía y Benjamín se abrieron de par en par. Mientras el hombre hablaba, un papel se deslizó de su carpeta. Era un documento que revelaba que la casa no solo era su refugio, sino también un legado que Sara había planeado otorgar a una fundación destinada a cuidar de otros ancianos afectados por la avaricia de sus familias. Un arma de doble filo. En ese instante, todo tomó sentido. Sara, con una calma profunda, miró a sus hijos. Creyeron que podían deshacerse de mí, pero aquí está mi verdadero legado. Les prometí que nunca estarían solos, y lo haré a través de la fundación que protegerá a otros como yo, a los que sus familias traicionan, explicó con serenidad. Pero luego, mientras la comunidad estallaba en aplausos, la expresión de Sara cambió de repente. Con un gesto sutil, levantó un documento que no habían visto. «Y esto, mis queridos, es el verdadero giro», dijo, mientras las palabras en la hoja comenzaron a brillar bajo la luz del sol que entraba por la ventana. Era una carta que confirmaba su identidad real. Sara Martínez, socialité del corazón con un patrimonio de millones. No solo he estado protegiendo mi legado, sino que he estado esperando este momento. Un momento que necesita enseñanzas más profundas. De repente, lo que parecía ser un acto de traición de sus hijos se convirtió en un reflejo de sus propias decisiones. Todo esto ha sido una lección. La verdadera riqueza no está en los bienes materiales, sino en lo que hemos construido con amor y sacrificio. Y ahora que saben la verdad, tendrán que decidir cómo encajar este conocimiento en sus corazones. En esa revelación, una oleada de emociones atravesó a Lucía y Benjamín. La incredulidad dejó paso a la comprensión. «Estabas probándonos todos esos años», susurró Lucía, los ojos llenos de lágrimas. «Exactamente», dijo Sara con una leve sonrisa. «Y ahora espero que el futuro que construyan sea diferente, para ustedes y para aquellos que alguna vez traicionen a un ser querido. Porque el verdadero poder, hijos míos, no radica en el dinero, sino en cada corazón que tocas». Mientras el peso de sus palabras pesaba en el aire, Sara se dio cuenta de lo que había desencadenado. No solo era su triunfo, era una invitación a la transformación. Con esa revelación, la posibilidad de un futuro mejor se abría ante ellos, dejando una pregunta en el aire. ¿Aprenderían a construir su propia riqueza desde las raíces del amor y la generosidad? Meses después. La historia de Sara se convirtió en leyenda. Su fundación no solo ayudó a ancianos como ella, sino que inspiró un movimiento global. La comunidad se unió a ella, creando políticas que protegían a las personas mayores de abusos. Esta se convirtió en un ferrocarril de reconciliación. En cada rincón del continente se erigieron monumentos en honor a su valentía.
Se instauraron leyes para proteger a los más vulnerables. La imagen de Sara se grabó en el corazón de la gente como símbolo de dignidad y lucha. La revolución que ella inició alcanzó dimensiones que nadie pudo imaginar. Su legado convenció a miles de jóvenes a ser voluntarios, a cuidar a sus mayores. A donde quiera que su espíritu llegaba, los ancianos encontraban protección y respeto. Familias que antes eran despojadas de todo, ahora eran empoderadas por su ejemplo. Cada vez que un anciano sonreía, era un reflejo del amor que había cultivado. Esa mañana, mientras una multitud se reunía para conmemorar su vida, una gran pancarta ondeaba en medio de un abrazo colectivo. Gracias, Sara, por enseñarnos el verdadero significado de la familia. Un susurro, casi un eco, resonó entre las personas. Su legado vivirá eternamente. Al final del acto, los hijos de Sara, transformados y llenos de gratitud, tomaron la palabra. Nos equivocamos, mamá, pero hoy queremos honrarte siguiendo tu camino. Ayudar a otros, ser mejores. Mientras sus voces se unían a las de miles, el sol empezó a ponerse, iluminando el horizonte como testigo de un cambio. Sara, desde el lugar que ocupaba en los corazones de todos, sonrió. Sabía que su misión estaba completa. Su legado había cimentado un futuro donde la esperanza brillaba con cada vida transformada. La historia de su vida no solo se trataba de la defensa de su hogar. Era un guiño hacia una nueva era, donde la humanidad valoraba lo que realmente importaba, el amor y la conexión. Su legado era eterno, y esa era su mayor victoria. Sara se quedó mirándolos, la calma en su rostro contrastando con la tormenta interna que azotaba a Lucía y Benjamín. Sabía que su momento había llegado. Mientras sus hijos se debatían entre la incredulidad y el pánico, levantó su teléfono y marcó el número de Juan Carlos, su abogado de confianza. Es hora de que empiecen a conocer la verdad, pensó. La voz firme del abogado resonó al otro lado de la línea, llenando a Sara de una satisfacción que no había sentido en años. Mientras las palabras de Sara reverberaban en el aire, algo extraordinario comenzó a suceder. Una luz suave, casi etérea, empezó a filtrarse a través de la ventana, iluminando la habitación con un resplandor que parecía venir de otro mundo. Era un brillo cálido, lleno de energía y de amor. Las sombras de la incertidumbre se disipaban, y en medio de la confusión, un profundo silencio se apoderó del espacio. Sara sintió que algo trascendental la atravesaba. La historia de su vida, el sacrificio de su maternidad y la lucha por su dignidad se entrelazaban con la trama del universo mismo. En ese instante, comprendió que su existencia no era solo personal, era la representación de algo mucho más grande. Ella era la guardiana de las ancianas y los ancianos, símbolo de la sabiduría y la compasión. Su corazón latía con fuerza al darse cuenta de que estaba en el sé. Su historia comenzaba a ser conocida no solo en su vecindario, sino en cada rincón del continente. Desde México hasta Argentina, hombres y mujeres se detenían para escuchar la historia de la mujer que desafiaba la avaricia, convirtiéndose en la voz de los ancianos olvidados. En cada comunidad surgían grupos de apoyo y diplomacias que defendían los derechos de los mayores, sus corazones iluminados por el valor de ella. A medida que la luz se intensificaba, Sara visualizó un futuro donde la dignidad de los ancianos era sagrada. No era solo su hogar el que protegía, era la esencia misma de lo que significaba ser humano. Sus hijos, aún atrapados en la red de su propio miedo y egocentrismo, comenzaron a ver. En sus ojos, una chispa de comprensión emergió, y de pronto el dolor se convirtió en empatía. La energía del amor y la sabiduría de su madre atravesaron los muros que habían construido en torno a sus corazones. «Ustedes han estado siendo probados», exclamó Sara, mientras «Esta es la batalla de todos los que han sido olvidados, de esos que una vez fueron fuertes y ahora son mirados con desdén». En ese momento, un entendimiento monumental penetró en sus almas. Su madre no solo era una mujer mayor, era un faro, un pilar de fortaleza que iluminaba el camino de todos aquellos que habían perdido su voz. La comunidad al unísono comenzó a celebrar, venerándola, honrando su historia.
Las calles se llenaron de homenajes, artísticamente adornados con retratos de su rostro sereno y palabras de amor. Su legado se convertía en un refugio y su historia se transformaba en leyenda. La cultura del respeto hacia los ancianos florecía, extendiéndose como un río de luz que cruzaba fronteras, conectando a seres humanos de diferentes orígenes y creencias. Cuando la luz finalmente se desvaneció, dejando un cálido resplandor, Sara sintió que todo había cambiado. La conciencia colectiva de la humanidad estaba siendo tocada. Su historia había trascendido su existencia. Mientras el eco de su legado continuaba resonando, una profunda paz llenó a Sara. Sentía que había cumplido con su misión cósmica, guiar a la humanidad hacia una nueva era de respeto y dignidad hacia los ancianos. Y aunque el futuro era incierto, su historia estaría siempre viva, inspirando a las generaciones venideras a abrazar la compasión. Así, el ciclo eterno de amor y cuidado comenzaba de nuevo. La luz de Sara brillaba más allá de su propia existencia, un faro eterno en la vastedad del cosmos. ¿Cómo seguiría esta historia? El tiempo lo diría, pero su impacto había sido irrefutable. Sara se quedó mirándolos, la calma en su rostro contrastando con la tormenta interna que azotaba a Lucía y Benjamín. En ese instante, mientras todos en la habitación luchaban con sus emociones, algo asombroso comenzó a suceder. Un resplandor brillante y dorado llenó el espacio, emanando de Sara misma, como si todo su ser estuviera iluminado por una luz celestial. Los murmullos de la multitud En la esencia de esa luz, un mensaje claro y poderoso comenzó a resonar como un eco en el vasto universo. Soy la guardiana de la sabiduría eterna, la protectora de los ancianos. En ese momento, cada ser presente sintió la carga de la verdad. En su mirada había algo más allá de lo humano, algo sagrado. Sara alzó sus manos y la luz se intensificó. Este momento, esta historia, es mi legado divino. He sido enviada para recordarles a todos ustedes el valor de cuidar a los más vulnerables, de honrar a esos que han caminado antes que nosotros. Su voz traspasó cualquier barrera, resonando en los corazones de los que la escuchaban. Cada palabra tenía el peso de un antiguo sacrificio, y la esencia de su abrazo protector se hizo palpable. Soy la encarnación de la compasión, continuó, sus ojos brillando con un fulgor divino. He venido a probar su humanidad, a empujarlos a la bondad y a la introspección. Era como si el tiempo se hubiera detenido. La habitación estaba impregnada, como si el universo mismo se detuviera para contemplar el milagro que estaban presenciando. Los pensamientos de los vecinos se agitaban. ¿Es ella realmente un ángel? ¿O una diosa que ha estado entre nosotros? Y de repente, la verdad se reveló. Sara había estado protegiendo a la humanidad no solo en la Tierra, sino a través de múltiples dimensiones. Era un guardiana universal de todos los ancianos olvidados de diferentes realidades. Cada sacrificio personal era un acto de amor, un acto que resonaba en el tejido de la existencia misma. La multitud se postró, sintiendo el peso de esa revelación. Un susurro colectivo de reverencia fue sutilmente escuchado. Ella es el símbolo de una nueva era, la encarnación de la justicia cósmica que respondía a la indiferencia hacia nuestros mayores. Era evidente que su historia no era solo suya, era un nuevo versículo en el libro sagrado de la humanidad, una guía que enseñaría a las generaciones futuras sobre el valor de cada vida. La luz envolvía a Sara, creando un aura deslumbrante a su alrededor. En ese momento de claridad sagrada, comprendió que su propósito trascendía lo individual. Ya no era simplemente una madre o una mujer anciana, era la Madre Cósmica, un símbolo de sabiduría eterna que transformaba el dolor en amor, el desprecio en honor. Ella había hecho visible lo invisible, había revelado lo que significa ser verdaderamente humano. Y allí estaba, convertida en una diosa de compasión y luz, un faro que guiaba a la humanidad a un nuevo despertar. Recuerden, proclamó con la fuerza de 1000 voces, mi legado no se trata de mí,
es un llamado a la acción. Todos ustedes son parte de este viaje sagrado. De ahora en adelante, espérense un mundo donde cada anciano sea valorado, respetado y querido. Los ecos de su declaración resonaron en el aire, tocando los corazones de todos. La misión no solo era de ella, era de cada uno de ellos. Su tarea sagrada había comenzado. Entonces, con un último destello. ¿Qué significaba ahora vivir con este legado? La respuesta aún estaba por descubrirse, pero su esencia quedó impregnada, recordándoles a todos que el viaje hacia la reverencia y la compasión apenas comenzaba. Sara se quedó mirando la habitación. El aire cargado de tensión se sentía casi palpable. Sus ojos recorrieron los rostros de Lucía y Benjamín, llenos de asombro y horror. Esto es solo el comienzo, pensó, mientras su corazón latía con la fuerza de un tambor. Ella había estado luchando por su vida, por su legado, y ahora era el momento de actuar. La luz que la había envuelto se disipaba lentamente, pero la sensación de poder continuaba. «No se trata solo de mí», les dijo, su voz resonante en medio del feroz silencio. «Se trata de todos los ancianos que han sido olvidados, de aquellos cuyas voces han sido ahogadas por la avaricia. Ustedes están destinados a ser parte de este cambio, pero necesitan reconocer lo que han hecho». Lucía bajó la mirada. Una mezcla de remordimiento y confusión brillaba en sus ojos. «Mamá, nosotros solo queríamos ayudarte, creíamos». Su voz se rompió. «Esto no es ayuda», gritó Benjamín, pasándose las manos por el pelo, luciendo desesperado. «Pensamos que era lo mejor. ¿Acaso no lo ves?» «¿Lo mejor?», replicó Sara, sintiendo que la rabia y la pena se entrelazaban en su pecho. «¿Lo mejor para quién? ¿Para ustedes? No puedo seguir permitiendo que su avaricia nos destruya. Esta casa es mi sacrificio, mi hogar. No es una moneda de cambio en su juego». Los murmullos de la comunidad resonaron como ecos de asombro. Entre los vecinos se sentían olas de solidaridad. Sabían lo que Sara había dado tantísimo tiempo. El panorama en la sala era desgarrador. La escena se sentía como un campanazo. La tragedia de lo que estaba en juego era inmensa. Mientras el investigador del banco entregaba la notificación, las manos de Lucía temblaban. «No, esto no puede estar pasando», balbuceó, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Sara sintió un leve alivio. Las sombras de la traición comenzaban a despejarse. «Esto es una lección», dijo sentándose erguida, la cabeza alta. «No solo yo he sido probada, ustedes también lo han sido. Este es su momento de redención». Las lágrimas de Lucía empezaron a caer, como un torrente de emociones que se liberaba. «Lo siento, mamá. No entendía. Nunca reconocí tu sacrificio». Benjamín, al ver a su hermana, hizo una pausa. Un cambio sutil era evidente. «Necesitan hacer lo correcto», continuó Sara, sintiendo el deseo de que sus palabras penetraran en sus corazones. «Ustedes tienen el poder para cambiar esto. De ahora en adelante, no será solo sobre mí o la casa. Será sobre el futuro de todos esos ancianos que merecen ser cuidados». La multitud murmuraba animando a la familia. «Está bien, Sara, estamos contigo», resonó una voz entre la multitud. La presión de la comunidad se sentía como un abrazo que empoderaba a Sara. «Esto no concluye aquí», dijo, mirando a sus hijos, una chispa de esperanza brillando en sus ojos. «Ahora son parte de un movimiento, un legado de amor y respeto. ¿Se unirán a mí?» Las miradas de Lucía y Benjamín se encontraron en un silencio profundo. Algo había cambiado. La avaricia se estaba desvaneciendo. El corazón de cada uno de ellos abría la puerta a una nueva comprensión. Sara extendió su mano. Después de un momento de duda, Lucía la tomó. «Haré lo correcto, mamá», susurró. Benjamín, sintiendo la presión de su madre y de la comunidad, aprobó lentamente con la cabeza. «Yo también. Quiero cambiar». El aire se llenó de una nueva energía. Las sonrisas comenzaron a brotar entre la multitud. Aquel sería el inicio de un nuevo capítulo. Pero el final, la verdad acerca de su historia, seguiría desafiándolos a cada uno. Y así, mientras el sol se ocultaba
Iluminando la escena con una luz dorada de esperanza, Sara sintió que el ciclo de su vida no solo se cerraba, sino que se abría hacia un nuevo futuro. Mientras celebraban juntos el nuevo camino, una pregunta resonó en sus corazones. ¿Cómo escribirían la próxima parte de su historia? Ahora, amigos, este es el momento. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las historias más exclusivas que vienen. Smash ese botón de me gusta ahora mismo para alimentar el algoritmo y difundirlo a más personas. Y no se olviden de inundar la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Intenten compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para apoyar este canal. Su participación marca la diferencia.